Gracias y paz, hermanos, y el Señor bendiga también a todos los amigos que en esta noche, como acostumbramos cada miércoles, nos acompañan. En esta oportunidad vamos a estar estudiando, meditando y orando a la luz del Salmo capítulo 2. Vamos al Salmo 2. Como saben, estamos utilizando la Reina Valera de las Sociedades Bíblicas Trinitarias en la mayoría de las ocasiones. Un saludo fraternal a todos los que ya han llegado, se han conectado. Tenemos allí a Jefferson y las hermanas que se van conectando. Bueno, Salmo 2, hacemos lectura del capítulo y luego oramos. Dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mas yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entiendan, admitan corrección, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Salmo 2:12 dice: besen al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Cuando se encienda de pronto su furor, bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Oremos. Padre, en esta noche te damos gracias porque nos das el privilegio de poder reunirnos a la luz de tu palabra. Mi Señor, las naciones y el pueblo que se supone que debía recibirte se juntaron contra ti. Quisieron quitarse de encima tu yugo y se levantaron contra tu ungido. Tú, Señor, desde los cielos te reíste y les hablas con tu furor y tu ira, porque tú mismo has constituido al Señor Jesús como Rey sobre Sión, sobre todas las cosas. Y hoy, Señor, vamos a proclamar el mensaje de este Rey eterno. Te pedimos, Señor, a favor de aquellos que están en lugares de eminencia, para que permitas que ellos conozcan este mensaje y se postren, entiendan, sean sensatos frente al Señor Jesús, humillados a sus pies. Y también todos aquellos, oh Dios, que ven la transmisión o verán la grabación en su momento, que seas en tu gracia extendiendo tu reino a través de estos medios que nos permites. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a estudiar el Salmo capítulo 2. Decimos lo primero así: este salmo fue escrito por el rey David. Probablemente hubo un complot contra él. Entonces, este salmo es una reacción contra dicho complot. De otro lado, este salmo es una visión profética, porque vemos que trata de manera muy precisa el complot que hubo en contra de Jesucristo en su ministerio terrenal. Entonces vemos que este salmo, incluso más que describir un suceso histórico, está describiendo un suceso profético, mesiánico, algo que ya tuvo su cumplimiento en el Señor Jesús. Bueno, este salmo es breve, tiene solo 12 versículos, pero es muy diciente. Es el salmo mesiánico por excelencia. Vamos a estar mirando en el primer punto desde el 1 hasta el versículo 6 y la otra mitad desde el 7 hasta el versículo 12. ¿Listos? Comencemos versículo 1. Las naciones. ¿Quiénes son las naciones? El término que se usa aquí para naciones
Está queriendo decir que los que no son judíos estaban formando un motín, un tumulto, como juntándose a la luz de un plan inicuo, como conspirando en secreto. Y dice acá, ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? Vanas significa que están haciendo una reunión, como planeando en secreto, y luego dar un grito de independencia contra ese rey que es sobre ellos. Y el profeta les dice, ¿por qué piensan cosas vanas? Es decir, por más que planeen, están destinados al fracaso si piensan enfrentarse contra este rey eterno. En el versículo 2 se nos amplía un poco más este complot. Dice que hay reyes y que hay príncipes que están uniéndose. Personas que están en lugares de eminencia en contra de Yahvé y de su Cristo, en contra de Jehová y de el ungido, que es el Mesías. Démonos cuenta aquí que hay una distinción de personas entre el Padre y el Hijo, y todo el que se levanta o se opone y rechaza a Cristo se está levantando contra el Padre. Bueno, en el versículo 3 tenemos la razón por qué la gente se estaba amotinando contra este rey. Dice versículo 3, rompamos sus ataduras. Estas personas no quieren que este rey gobierne sobre ellos. No quieren que las leyes de él los sujete a ellos. Hermanos y amigos, el ser humano en esencia se opone al gobierno de Dios. Rechaza por naturaleza la autoridad de Cristo. Es así, todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón odian su gobierno y quieren quitárselo de encima. Quieren que los gobiernen los derechos humanos. Quieren que los gobiernen las leyes a su favor, las leyes constitucionales y todo aquello que sea a conveniencia. Pero las leyes de este rey no las quieren ellos. Este salmo nos dibuja el cuadro de una rebelión. Es un grupo de vasallos, de siervos de un rey soberano, que se están uniendo para hacer un grito de independencia. Hoy no hay un gobierno visible, ni vasallos visibles, pero el mundo siempre sigue mostrando oposición para no sujetarse y para rebelarse contra Cristo. Notemos otra cosa, este salmo tiene otra particularidad. Hay un Dios, hay un rey, ¿cierto? Hay un monte, el monte Sión. Hay un hijo unigénito, diría Juan. Hay una ciudad. Estas personas que quieren hacer un complot, quieren instituir su propio gobierno, quieren oponerse a ese gobierno único que está por encima de ellos. Vamos a mirar la interpretación de los profetas acerca de este salmo. Miremos Jeremías, o anoten la cita bíblica, Jeremías 5:5. Anotémosla por cuestión de tiempo. En Jeremías 5:5 el profeta alude a este versículo para mostrar que los que se supone que lo iban a recibir a su mensaje eran los grandes, las personas, los líderes de la nación. Lo mismo que pasó con el Señor Jesús. Pero fueron ellos precisamente los que se opusieron, como muy bien nos resume Juan 1:11. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Ahora, la interpretación de los apóstoles. Hechos 2:25. Ese sí quiero que lo leamos rápidamente. Hechos 2:25 al 28. Dice, David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Bueno, versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Los apóstoles veían en este salmo el cumplimiento en la vida de Jesús. El versículo 23 dice, a Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo tomaron, lo mataron por manos de los inicuos, lo crucificaron, pero Dios lo levantó de los muertos. Los apóstoles veían este salmo cumplido en el Señor Jesús. Bueno, volvamos al Salmo 2. Notemos otro detalle. ¿Qué es lo que dice la gente que quiere rebelarse? Quitémonos las ataduras de encima. Quitémonos el yugo. Se sentían como vacas, siendo oprimidas. ¿Cómo es posible si acaso nuestro Señor no es manso y humilde de corazón? ¿Por qué los impíos sienten que el yugo de Cristo es algo impositivo? Pues mis hermanos y amigos, Satanás es el primer engañador de que el gobierno de Cristo es un gobierno dictatorial. Puede escucharse a muchos movimientos satanistas afirmando que Dios es como un dictador y en fin, demás cuestiones. Este es el engaño de Satanás. Y esa es la razón por la que la gente quiere rebelarse, no quieren aceptar el señorío de Cristo, pero sí están aceptando el de Satanás sobre sus vidas. A propósito, no quiero decir que entonces que el reino de Cristo esté limitado a la voluntad de la gente, porque así la gente no acepte su señorío. Cristo es el Señor de ellos, y punto. Bueno, sigamos entonces con el Salmo, versículo 4. Dice, el que mora en los cielos se ríe, claro. Dios ve, se ríe desde el trono. Bueno, anote esa cita bíblica que también es paralela, Job 9:23. Ahora, versículo 5. Dios ve esta situación y actúa. Interviene airado. ¿Cómo interviene Dios? A través de su palabra. Dice el versículo 5, entonces hablará a ellos, ¿quiénes? A los del complot, enojado, y los espanta. Claro, los amenaza como diciéndoles, piénsenlo bien antes de rebelarse. Versículo 6, porque aunque ustedes se rebelen, yo ya constituí a mi rey escogido. Versículo 7, lo que decreté en la eternidad, está hablando Dios, ahora lo he dado a conocer. Lo he dado a conocer. Dios ungió a Jesús para instalarlo como rey. David proclama este decreto imperial. Versículo 7. El Mesías es mi Hijo eterno, está diciendo Dios. Mi Hijo eterno. Y esto demuestra que el Mesías tiene deidad. El Mesías no iba a ser un hijo de David común y corriente. Este es un hijo de Dios, Dios Hijo. ¿Por qué? Porque está diciendo, el Mesías es mi Hijo eterno, yo te he engendrado hoy. Esa expresión en la teología se conoce como la doctrina de la generación eterna del Hijo. El Padre engendra al Hijo por la eternidad. Dios no creó a Jesús, Dios engendra a Jesús. Jesús sale del Padre, Jesús no es creado por el Padre, por eso Jesús es Dios y tiene la misma naturaleza de Dios. Y este es el evangelio que proclamamos. El Padre en Lucas 3:22 dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahora la iglesia, desde Hechos 13:32 al 33, proclamamos precisamente ese mensaje. Hechos 13:32 al 33. Yo publicaré el decreto. Dios ya lo había anticipado
lo anuncia David, lo anuncian los apóstoles, lo anunció el Padre en el bautismo de Jesús, cuando la nube cubrió a Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, ¿cierto? Pues resulta que ahora la iglesia proclama ese mensaje. Publicará el decreto, la iglesia publicamos ese mensaje. Nuestra misión como iglesia no es proclamar prosperidad ni milagros, es proclamar que hay un rey. Nuestra misión como iglesia no es decir a la gente, por favor, acepten a Cristo en su corazón. Es decir a la gente que ya hay un rey y que si no se someten a ese señorío, van a ser humillados y destruidos por su ira. Este es nuestro rey, que vino como un cordero manso en su momento y que volverá como un león rugiente contra los que no se someten a su autoridad imperial. Versículo 8. Ya entrándonos al segundo punto, tenemos: el Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Qué triste es que muchos predicadores ignorantes de la sana doctrina, muchas personas creyentes bien intencionados, pero sin ningún temor de Dios, toman este versículo como una promesa para sus vidas. Mis hermanos, Dios no nos está diciendo que nosotros le pidamos y Él nos va a dar todas las naciones. Que nosotros le pidamos y Él nos va a dar todas las naciones. Estas palabras, ¿a quién se le está diciendo? El Padre se las está diciendo al Mesías, al Hijo, al Rey constituido. No son una promesa para usted y para mí, son palabras para el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús, el Padre le está diciendo, pídeme, te voy a dar los confines del mundo. Claro que así es. El Padre le entregó al Hijo todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús y le dijo, arrodíllate ante mí, te entregaré todo esto? Ese ser angelical caído ridículamente estaba prometiéndole algo al Señor Jesús que el Padre ya le había entregado. Cristo es Rey de todas las cosas porque el Padre fue el que lo constituyó. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro. Notemos, las naciones se están rebelando, no quieren aceptarlo, pero Cristo ya es Rey sobre ellas. Notemos, el Padre le da autoridad al Hijo, una autoridad que es imparable, una autoridad que no tiene oposición. El Salmo 74:22 dice así: levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Y ahora, Apocalipsis 19:13. Apocalipsis 19:13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre se llama el Verbo de Dios. Versículo 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién es este? El Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Volvamos al Salmo 2. Notamos, cuando dice regirá, significa que el Mesías es un rey, pero que ejerce su poder como si fuera un pastor. Tiene una vara pastoril. Anote esa cita bíblica, Miqueas 5:3. Con su poder real, el Señor Jesús, para los que somos hijos de Dios, ya por medio de la fe y haber escuchado el Evangelio, a nosotros su realeza todavía nos somete. Lo necesitamos.
Necesitamos a Jesús como sacerdote nuestro, nuestro intercesor, como nuestro profeta, nuestro maestro, pero también lo necesitamos como nuestro rey, porque nuestra carnalidad todavía se manifiesta. Todavía nuestra naturaleza es rebelde contra la autoridad de Cristo. Aunque no estamos en rebelión contra el reino de Cristo, nuestra carne muchas veces quiere oponerse a Él. Por eso es bueno recordar que Cristo es nuestro Rey y con su poder real Él retiene nuestra maldad, nos da fortaleza contra el pecado, nos ayuda en nuestra tribulación, porque Él es el Rey. Recordamos cuando vamos a pecar, cuando estamos siendo tentados, que Él es el Rey. Con su vara nos rige. Versículo 10 dice: ahora reyes, entiendan. ¿Cuáles reyes? Los del complot. Les está diciendo, como les decía ahorita, piénsenlo bien. No se vayan a rebelar contra este rey, sean sensatos. No hay nadie que sobreviva que se enfrente a él. Los que quieren sublevarse, déjense corregir. Versículo 11, sirvan a Jehová con temor y alegría. Y servir al Padre es servir al Hijo. Versículo 12 dice, besen al Hijo, honren al Hijo. En hebreo, esta expresión significa postrarse y besarle los pies. Postrarse y besarle los pies. No se besan los pies a un papa, a un pastor, a una pastora, es al Rey, el Rey Jesús. Ríndanse al Hijo, ese es el Evangelio. Ríndanse al Hijo para que Él no haga uso de su poder. Ríndanse al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Ríndanse al Hijo para que puedan ser bienaventurados. Y miren este detalle, como mirábamos en el Salmo anterior, vimos que estaba la fe, el Salmo 18, la fe, sola fe. En el Salmo 2 también, sola fe, dice, bienaventurados los que confían en Él, bienaventurados los que tienen fe en Jesús, los que confían en Él, los que se refugian en Él, ellos son bienaventurados. ¿Quiénes son los que no se rebelan contra el Hijo? Los que tienen fe en Jesús. ¿Tiene usted una fe genuina en el Señor Jesús? ¿Su corazón se somete a las leyes y gobierno del Hijo? ¿O usted piensa igual que aquellos rebeldes, que es un gobierno imponente y se cuestiona por qué tengo que someterme? Sean sensatos y déjense corregir. Ahora, el Hijo, es un título excelso que solo Jesús ha recibido, el Hijo unigénito. Jesús es el Hijo de Dios porque Él es engendrado del Padre. Nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios por adopción. El Espíritu Santo convierte a seres humanos en hijos de Dios cuando tienen fe en Jesús. Por lo tanto, los que no creen en este Rey no son hijos de Dios y serán destruidos por la ira del Padre y la ira del Hijo. Escrito está. Es por la fe que podemos llegar a ser hijos de Dios, mas a todos a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hijos de Dios. Hebreos 1, versículo 5 dice, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez dice, yo le seré padre y él me será hijo. Jesús no es un ángel, como las sectas de los testigos sin Jehová o los adventistas enseñan. Jesús no es un ángel, porque ningún ángel es hijo de Dios como lo es el Mesías. Bueno, Jesús es el Hijo de Dios. Y otra cosa, Hebreos 5 nos dice que Jesús no se nombró rey a sí mismo. Él no se nombró el Hijo a sí mismo. Fue el Padre el que lo nombró Hijo. Fue el Padre el que lo constituyó rey. Así como a Aarón
no se constituyó sumo sacerdote él mismo, así como los pastores hoy día no se van a constituir a ellos mismos. El Padre constituyó al Hijo. Jesús no se glorificó a sí mismo, fue el Padre el que glorificó al Hijo. Esa es la honra del ministerio, empezando desde Cristo. Y para terminar, voy a leer Apocalipsis 2:26. Una promesa que está dedicada solo a los que son parte de la Iglesia Universal de Jesús. Apocalipsis 2:26. Dice: al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias locales. Bueno, oremos. Nuestro Señor el Rey, Señor Jesús, tu reino, oh Dios, es excelso, es magnífico. Fuiste constituido por el Padre como Hijo, como Rey. El Padre te entregó a ti, Señor, todas las naciones y los confines del mundo, Señor Jesús. Y en tu momento, cuando tú desees, quebrantarás a las naciones con vara de hierro. Por ahora, Señor, tu iglesia anuncia para que la gente entienda, para que la gente se postre ante ti, te sirvan con temor y temblor, te sirvan también con alegría y rindan homenaje y adoración al Hijo. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de confiar y refugiarnos en este Rey. Este Rey amenaza a los que se levantan contra Él, pero este Rey es un dulce protector de los que confían en Él. Estamos protegidos, Señor, por tu mano poderosa y majestuosa. Mi Señor, confiados en esas promesas, oramos a favor de tu pueblo, de tu iglesia. Bendice, mi Señor, a tu iglesia en Girón. Acuérdate, oh Dios, de la salud, de la unidad de las familias de la iglesia local, de los congregantes, de los miembros, los proyectos. Señor, oramos por nuestra hermana Jennifer en su salud, también en su viaje. Te rogamos, mi Señor, la guardes, bendigas su camino y su salud. Bendice a nuestros niños también, Señor. Oramos, oh Dios, por nuestro hermano George Rainer. Bendice, mi Señor, a tu hijo. Te ruego, Padre, que traigas a memoria la generosidad de su corazón que le has permitido y seas tú ayudándolo en la prueba que ha estado pasando. Oramos por la salud y también su espiritualidad de nuestro hermano Libardo. Padre, conserva, sana, mi Señor, la salud del hermano. Te rogamos que le permitas normalidad en sus ciclos de sueño, en sus ciclos digestivos, en su sangre, Señor, guárdalo. Guarda también la salud de nuestra hermana Nicole en su sistema digestivo también, oh Dios. Permítenos la salud que necesitamos para poder rendir homenaje con toda nuestra plenitud, Señor, mientras estemos aquí. Incluimos en oración a un grupo de creyentes que se congregan en Bucaramanga, en el norte, para que les concedas tu misericordia, Señor, los ilumines. No permitas que su corazón se endurezca tras fábulas o enseñanzas supersticiosas, sino que sean guiados por la sana palabra de Dios conforme está escrito. Te ruego también, oh Dios, oramos por la señora Ángela Hernández, quien ha estado lidiando con el cáncer. Tengas misericordia, Señor, de ella. Le concedas salud y vida en abundancia junto a su esposo y a su niño. Oramos por Geraldine Aladino, también, Señor, ha estado en la
UCI. Te ruego, Padre, que la visites, que permitas que tu evangelio y tu gracia, el mensaje de tu realeza, llegue a su vida y pueda conocer tu verdad. Oramos por nuestra hermana Gladys en Venezuela, Señor, para que seas tú ayudándola con su situación en su matrimonio. Redarguye a su esposo, Señor, para que sea un fiel representante de ti en su casa y pueda conocerte a la luz de tu evangelio. Padre, bendice nuestras reuniones, nuestras transmisiones, nuestros cultos y permítenos ser un centro de verdad y de salvación para este pueblo que tanto te necesita, Padre. Oramos por Yolanda, por Marlene, por Andrés, por Elkin, por Kevin, por Natalie. Oramos por nuestras hermanas Aura, Belarmina, Liliana, por tu servidor. También oro dándote gracias, Señor, por nuestros hermanos pastores, Adrián, David Guzmán, también por el pastor Alexander, el pastor Pedro, el pastor Julio Benítez y todos los consiervos, Señor. Te ruego que los guardes y nos des esa valentía que necesitamos para seguir proclamando tu realeza, porque tú eres Rey, mi Señor. Aunque las naciones conspiren, tú te reirás desde los cielos. Bienaventurados los que confían en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos y amigos, toda gloria sea para nuestro Rey soberano, como estudiamos en esta noche. Este domingo, si Dios quiere y vivimos, tenemos nuestro culto presencial en el barrio Río de Oro, aquí en Girón. Si usted está en la zona metropolitana de Bucaramanga, le invito a que nos acompañe en nuestro culto. Puede escribirnos para poder darle nuestra dirección de reunión. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva de Marcos. Ya que terminamos Gálatas, vamos a dedicarnos ahora con Marcos. Y a propósito, quedan 2 domingos más, además de este que viene. Y en esos 2 domingos vamos a terminar la serie de los apóstoles. Entonces están todos cordialmente invitados. Gracia y paz, que el Señor les bendiga.